Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a esta nueva sesión que estamos teniendo ahora un webinar para hablar sobre enfermedades mieloproliferativas crónicas. Este evento que se ha organizado desde GenFin con colaboración de MP en España. Y bueno, yo soy Laura Fox, soy hematóloga del Hospital Valdebrón y voy a estar moderando esta sesión junto con Peter Loeffler, que es el presidente de MP en España. Así que en primer lugar le quiero agradecer a todos por hoy estar aquí con nosotros, tanto a los oyentes como a los ponentes. También quiero agradecerle a Celgene y a Bristol Myers por patrocinar este evento y sobre todo a Menfar por organizarlo y a Sara por toda su paciencia para organizar este evento. Bueno, en principio hoy vamos a tener 3 charlas muy interesantes sobre qué son las neoplasias mieloproliferativas crónicas, cómo se diagnostican, cuáles son sus complicaciones, que de esto nos va a hablar la doctora Maribel Mata del Hospital Costa del Sol de Marbella. Muchas gracias. Y después vamos a hablar sobre el manejo de las neoplasias mieloproliferativas crónicas, que para esto la doctora Francisca Ferrer nos va a presentar sus consejos del Hospital Morales de Masaguer, de Murcia. Y por último, un poco ajustado a lo que es esta época, nos va a hablar el doctor Alberto Álvarez Larrán sobre las neoplasias mieloproliferativas crónicas y el COVID, ¿sí? Así que bueno, solamente quería comentarles a ustedes que, bueno, muchos será la primera vez que entran en contacto con miembros del GenFin. Les quería solamente contar que el GenFin es el Grupo Español de Enfermedades Mieloproliferativas Crónicas que nuclea a todos los profesionales, médicos, biólogos que están implicados tanto en el diagnóstico como en el tratamiento de esta enfermedad. La idea de este grupo es tratar de nuclear todos los conocimientos, investigaciones, todo lo que esté relacionado con las neoplasias mieloproliferativas crónicas y también hacer actividades para comunicar todo esto, ¿sí? Y por eso es que ya desde el año pasado estamos trabajando mucho con MP en España para poder ir haciendo este tipo de eventos, ¿sí? Así que bueno, sin más, les comento que vamos a hacer estas 3 charlas que tienen una duración aproximadamente de 15 minutos y después tenemos un amplio turno de preguntas que pueden ir haciendo por el chat, que incluso las pueden ir haciendo a medida que vayan siendo las presentaciones. Lo que les quería pedir era que estas preguntas estén un poco dirigidas a conceptos, a aclarar ideas o dudas que tengan en general de las enfermedades, y no que estén tan dirigidas a los casos particulares de cada uno de ustedes, ¿sí? Ya que para esto tiene cada uno su hematólogo. Y bueno, sin más, bienvenidos a todos y bueno, a ver cómo nos va hoy en esta sesión. Así que Maribel, si quieres ir comenzando. Estupendo. Muchas gracias a todos. Gracias, Laura, por la presentación. Muchas gracias, GenFin, por contar conmigo, a Celgene, a EMPI en España y a ENFAR por todo el trabajo para que esto salga bien. Yo voy a hablar de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Desde el principio vamos a hablar de qué son y cuál es su diagnóstico y un poquito hablaré también de las complicaciones. Entendemos por neoplasias mieloproliferativas crónicas. Se trata de un conjunto de patologías que se caracterizan por un aumento, un crecimiento excesivo de una o más de una de las líneas mieloides. A estas alturas ya todos saben que en la sangre, que en la fábrica de la sangre, en la médula ósea, se van a generar 3 tipos principales de células, los hematíes, glóbulos rojos, eritrocitos, las plaquetas y los glóbulos blancos o leucocitos. De estos hay varios tipos que van a poder estar aumentando en este tipo de patologías y vamos a hablar de todo menos de los linfocitos. Los linfocitos ya tienen sus patologías propias y menos eso, los demás pueden estar afectados en este tipo de enfermedades. Hablamos también de neoplasias crónicas para hacer la diferenciación con otras enfermedades agudas que se caracterizan por un exceso de células inmaduras, blastos, que no es el caso. Verán ustedes también en sus informes a veces que hablamos de mieloproliferativa Filadelfia negativa. Filadelfia negativa porque hay algo positivo. Históricamente se han clasificado, se han agrupado todas estas patologías
pero en la última clasificación que tenemos de la OMS, que es la que les muestro aquí, de 2016, se van revisando periódicamente, la leucemia mieloide crónica, que se caracteriza por el cromosoma Filadelfia, es una entidad aparte y el resto son las Filadelfias negativas. Nosotros nos vamos a referir concretamente a las clásicas, que son, dentro de lo poco frecuente que son este tipo de patologías, son las que nos ocupan la clínica práctica diaria y además porque tienen una serie de características comunes. Hemos dicho que son un poquito raras, pero son las más frecuentes. Hay un aumento de células mieloides, van a tener una clínica parecida y una tendencia a las complicaciones similar, y desde el año 2005 conocemos que comparten también unas alteraciones genéticas. Ya todos conocen la mutación V617F-YAT2, que está en prácticamente el 100% de los pacientes con policitemia vera. Hay un porcentaje chiquito, en torno al 3%, que tienen otra mutación en YAT2, en el exón 12, y el 60% aproximadamente de los pacientes con mielofibrosis y trombocitemia esencial también la van a tener. Aquellos que no la tienen pueden tener otras mutaciones también relacionadas porque comparten una vía de activación característica y que son las mutaciones MPL y calreticulina, y hay un porcentaje chiquito de pacientes que no vamos a encontrar ninguna mutación de las que llamamos driver. ¿Cómo se diagnostican estas patologías? No siempre es fácil. Entonces, nosotros vamos a necesitar no solamente una prueba, ojalá hubiera algo que nos dijera, usted tiene una policitemia vera, pero no es tan fácil, y tenemos que sumar una serie de características biológicas, clínicas, de biología molecular, histológicas, para llegar al diagnóstico fidedigno. Nosotros seguimos, igual que en la clasificación, los criterios diagnósticos de la OMS, todos estos parámetros que he dicho, nosotros le llamamos criterios, y la última clasificación que tenemos de la OMS, de 2016, en la que paso a resumirle ahora enseguida. La policitemia vera se caracteriza por un aumento de los glóbulos rojos, del eritrocito, pero no solamente es eso. De hecho, la mayoría de los pacientes que acuden a una consulta de hematología por un aumento de los glóbulos rojos no van a tener una policitemia vera. La gran mayoría son pacientes que tienen otras patologías, sobre todo pulmonares crónicas, grandes fumadores, y se presentan con una eritrocitosis, un aumento de los glóbulos rojos, como reacción a esta otra patología. Por eso necesitamos confirmar el diagnóstico, no siempre es fácil, como he dicho antes. Además de esta cifra elevada de hematíes por encima de unos niveles, vamos a tener la biopsia de médula ósea, tan importante en estas patologías. Es ahí donde vamos a centrar nuestro diagnóstico. Vamos a encontrar un aumento no solamente de los glóbulos rojos, de la serie mieloide, de la serie eritroide, sino también de las plaquetas y de los glóbulos blancos. En esta foto tan bonita, que tengo que decir que gracias al doctor Raya, que me las ha pasado, doctor hematólogo del Hospital de Canarias, hay un aumento, no es una médula normal, un aumento de todas las células y un aumento también de los megacariocitos, de las células madres de las plaquetas, que son grandes, con unas características especiales. Hemos dicho que el 100% de los pacientes prácticamente van a tener la mutación YAT2, por tanto, eso es otro criterio que nos va a apoyar el diagnóstico, y aproximadamente un 80-85% de los pacientes también van a tener unos niveles de eritropoyetina sérica disminuidos. En cuanto a la trombocitemia esencial, también es difícil el diagnóstico. Muchos de ustedes habrán sufrido el retraso o una consulta, otra consulta, a ver ahora que sale negativo. No siempre es fácil. Y repito, la causa más frecuente de trombocitosis, paciente que viene a la consulta, son otras causas. Pérdidas de hierro, una inflamación crónica, una infección, y los menos pacientes van a tener una trombocitemia esencial. Hay que descartar, además de otras causas, trombocitosis reactiva, otras causas que nada tengan que ver con patología de la médula ósea, otras enfermedades mieloides. Hemos dicho antes que en la policitemia vera
también va a haber un aumento de plaquetas y es una policitemia vera. La leucemia crónica, por ejemplo, la del cromosoma Filadelfia positivo, a la que hacíamos referencia al principio, a veces también se presenta como una trombocitosis. Además de descartar, nos vamos a apoyar en la biología molecular. Hemos visto las mutaciones driver que he señalado al principio, la mutación JAK2, la K-reticulina o la mutación MPL. Aún así, hay un 10% de los pacientes que no van a tener ninguna de estas mutaciones y es muy importante, por tanto, la biopsia de médula ósea. En esta médula, en esta biopsia de médula ósea, vamos a ver que hay un aumento de la producción de megacariocitos, además son grandes, con una morfología característica y a diferencia de la policitemia vera, en este caso están respetadas las otras dos series. Y por último, vamos a hablar de la mielofibrosis, que también hay, este nombre se debe, también hay una proliferación, mieloproliferación de las células de estirpe mieloide, en este caso también los megacariocitos, pero también la granulopoiesis, la serie blanca, pero es muy característico porque va a haber una reacción anormal del tejido colágeno, una hiperproducción, son estas fibritas que ven ustedes aquí, así oscuritas, son una especie de cicatriz que allá donde la hay no se fabrica. Evidentemente, cuanto más fibrosis tengamos, va a ser peor. Hay que hacer diagnóstico diferencial también con otras patologías que no son de la médula ósea. Hay fibrosis, en algunos casos, son raras, pero las podemos encontrar en patologías autoinmunes, inflamatorias crónicas, por eso son tan importantes el resto de los criterios. Vamos a apoyarnos de nuevo en las mutaciones, las mismas que veíamos en la trombocitemia esencial. Y por si fuera poco, como es difícil, vamos a buscar algunas otras características que nos van a ayudar a confirmar ese diagnóstico. Son los criterios menores que ven ustedes ahí. Anemia, por ejemplo, que no sepamos la causa, un aumento de los glóbulos blancos, una esplenomegalia. Un gran porcentaje de pacientes con mielofibrosis tienen un bazo de mayor tamaño. Hay un aumento de la LDH, la lactato deshidrogenasa, que ustedes verán en los análisis que les piden sus hematólogos. Puede estar elevada, es frecuente que esté elevada. Y algo característico, aunque no es típico, indispensable, no siempre está, pero es bastante frecuente, es que veamos un síndrome leucorretroplástico. Cuando miramos al microscopio la sangre periférica, vamos a encontrar estas células inmaduras, tanto de la serie blanca como de la serie roja. Y si quería comentar, desde 2016 la OMS reconoce la mielofibrosis en fase prefibrótica como una entidad aparte. Algunos de ustedes que están presentes es posible que esté diagnosticado de esto. ¿Por qué es tan importante? Porque a veces el paciente se presenta con una trombocitosis, simplemente con plaquetas altas, y además nos vamos a encontrar lefrotis leucorretroplástico. Y es muy importante porque es una mielofibrosis. El pronóstico no es el mismo que el de una trombocitemia esencial. Muy importante aquí la biopsia de médula ósea. Insistimos en importancia de una revisión adecuada de la biopsia de médula porque nos va a ayudar muchísimo. En la mielofibrosis prefibrótica no hay fibrosis, o si hay un poquito solo. También en la policitemia vera y en la trombocitemia esencial puede haber un poquito de fibrosis. Hablamos de grado 0 cuando apenas hay y grado 1 es un poquito. Aquí también ocurre la mielofibrosis establecida es mayor, esa reactividad que hemos visto, esos trastos fibrosos, hablamos de grado 2 o 3. Aquí vamos a tener también un aumento de la granulopoiesis, a diferencia de la trombocitemia esencial, y a veces está bajita la eritropoiesis. De nuevo, las mutaciones y los criterios menores. Es muy importante, como digo, que el patólogo vea muy bien la biopsia de médula ósea, porque esto es una mielofibrosis, una trombocitemia esencial. Y por último, voy a hablar un poquito de las complicaciones. Las complicaciones más temidas son estas que les muestro aquí ahora, son uno de los motivos, de los objetivos del tratamiento de los pacientes con mieloproliferativos crónicos, que ahora les va a pasar a contar la doctora Francisca Ferrer. Paradójicamente, ¿no? La neoplasia mieloproliferativa, los pacientes con esta patología tanto pueden tener complicaciones trombóticas como hemorrágicas. Las trombosis en forma de trombosis arteriales, cardiopatía isquémica, por ejemplo, infarto agudo del miocardio, o un accidente cerebrovascular,
o un accidente isquémico transitorio. También trombosis venosa, todos conocerán a alguien que tenga una trombosis venosa profunda de miembros inferiores. Un poco más serio sería el tromboembolismo pulmonar. Y hay que comentar también que, aunque no es frecuente en la población general, sí está aumentada la incidencia en estos pacientes de trombosis en sitios atípicos, como por ejemplo el territorio abdominal, la trombosis de las venas suprahepáticas, el síndrome de Bacchiari, la trombosis de la vena portal, que puede complicarse con una hipertensión portal, con varices esofágica y una tendencia al sangrado digestivo. Las hemorragias también las vemos en algunos pacientes, a veces en forma de pequeños episodios autolimitados de sangrado nasal, equimosis, también con morados, cardenales, como quieran llamar, pero a veces también son sangrados que pueden comprometer la vida, un sangrado digestivo importante. En cuanto vemos más hemorragia en pacientes que tienen una cifra de plaqueta elevada, hablamos de trombocitosis muy alta, por encima de 1 millón y medio, trombocitosis extrema, que estos pacientes a veces se acompañan de un trastorno de la coagulación, que es la enfermedad von Willebrand adquirida, que se agrava si además están recibiendo aspirina, como muchos de los pacientes, o la gran mayoría, están recibiendo. Y 4 cosas de los factores de riesgo en cuanto a la trombosis. Los más conocidos son el hecho de haber ya tenido una trombosis previa y la edad. La edad es un factor de riesgo para las trombosis tanto arteriales como venosas. Se conocen, los mecanismos son complejos, pero también la trombocitis esencial, por ejemplo, los factores de riesgo cardiovascular comunes de la población general, que todos conocemos, diabetes, tabaquismo crónico, hipertensión arterial, por supuesto, van a favorecer. Y la trombocitis esencial, como decía también, los pacientes que tienen la mutación JAK2 pueden tener un poquito más tendencia a la trombosis que los pacientes con calreticulina. Por último, comentar que estas patologías en su curso evolutivo, más la policitemia vera que la trombocitemia esencial, pueden acabar presentando una mielofibrosis con la misma clínica, complicaciones y pronóstico que la mielofibrosis primaria. También puede haber la agudización, la leucemia aguda, más frecuente en los pacientes con mielofibrosis. Y 4 cosas solo, un poquito más dirigidas a los pacientes que tienen mielofibrosis, porque van a tener algunas complicaciones derivadas de lo hemos dicho, de la esplenomegalia. A veces hay un bazo muy grande que ocupa sitio. También lo vemos en la policitemia vera, con hipertensión portal y esto que hemos comentado de la varices esofágica. Hay otras complicaciones que son derivadas de la citopenia. A veces lo que tenemos no es un aumento de plaquetas o de leucocitos, sino todo lo contrario. Si tenemos una trombopenia, una disminución de la cifra de plaquetas, vamos a tener una tendencia mayor a la hemorragia. Si tenemos una leucopenia, habrá infecciones de repetición. Con la anemia, que prácticamente todos los pacientes a lo largo de su curso evolutivo van a presentar, podemos acelerar una insuficiencia cardíaca en un paciente que ya tenga algún trastorno. Puede haber también focos de hematopoiesis extramedular, tejido de la médula ósea, propio de la médula ósea en otros sitios. Y a veces los pacientes pueden presentar una pérdida de peso muy importante que a veces están muy delgaditos, chicos. Y no quería, la última diapositiva y ya acabo, aunque no era el propósito hablar de la clínica, sí quería comentar que a veces los pacientes no tienen complicaciones que les comprometan la vida, pero sí tienen algunas clínicas que le merman su calidad de vida. Y hay 2 cosas muy características. Una es el prurito, muy relacionado a veces con el contacto con el agua, es el prurito acuagénico, un prurito que a veces cuentan los pacientes como insoportable, de unos minutos de duración, pero que les provoca un malestar importante. Es típico de la policitemia vera, la mielofibrosis, lo vemos menos en la trombocitemia esencial, aunque lo puede haber también. Y otra cosa también característica de la policitemia vera, sobre todo, es la eritromelalgia, que es una sensación de dolor, quemazón en las palmas y las plantas, en roja, y se debe a pequeños trombos en la microcirculación. Y no me quiero entretener con nada más. Muchas gracias a todos por su atención y les espero en el turno de preguntas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Maribel. Ahora
Bueno, la doctora Francisca nos va a hablar del manejo de las neoplasias mieloproliferativas crónicas. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quería agradecer a MFAR y a Genfin por su amable invitación. Espero ser breve y que haya tiempo para la discusión. Y después de la magnífica presentación de la doctora Mata, yo voy a intentar resumir más un poco la mía para no repetirnos respecto a cosas que ya ha comentado la doctora Mata. En fin, lo primero que tenemos que pensar en un paciente ya diagnosticado de neoplasia mieloproliferativa crónica, bien PV, bien TE o mielofibrosis, que son las entidades más frecuentes dentro de las FI negativas, es que nos planteamos en cuanto a el objetivo del tratamiento. ¿Cuál es? ¿Cuál es el objetivo del tratamiento? ¿Bajar el número de células? Bien, pues los objetivos del tratamiento en la policitemia vera y en la trombocitemia esencial son fundamentalmente prevenir las complicaciones trombóticas y hemorrágicas que nos ha comentado previamente la doctora Mata. Controlar los síntomas asociados a la enfermedad, que muy bien ha explicado también ella en la presentación anterior, minimizar el riesgo de transformación a leucemia aguda o mielofibrosis y manejar las situaciones del riesgo como pueden ser un embarazo o una cirugía. Bien, entonces, ¿qué factores con estos objetivos, qué factores voy a tener en cuenta a la hora de tratar un enfermo, si lo trato o no lo trato? Que sería la primera decisión, ¿trato o no trato a un enfermo? Nos referimos al tratamiento farmacológico dirigido. Pues en esta decisión de si tratar o no tratar al enfermo, nos vamos a plantear factores como pueden ser la edad, si ha tenido o no trombosis previas, si hay presencia de sintomatología microvascular de la microcirculación, donde se pueden producir pequeños trombos, como ya ha explicado la doctora Mata, que puedan producir dolor en las plantas y en las palmas, que son muy característicos, o el prurito, etcétera. Es decir, qué sintomatología tiene, cuáles son sus cifras de plaquetas. ¿Por qué? Porque ya lo he explicado ya también, si las cifras son extremadamente altas en la trombocitosis puede haber riesgo de hemorragia. Si hay o no factores de riesgo cardiovascular asociados y el genotipo de la enfermedad. ¿Qué queremos decir con esto de genotipo? Porque estudios con series muy largas de enfermos, como este que pongo aquí de 500 enfermos con policitemia vera y más de 700 con trombocitemia esencial, han demostrado que los pacientes con un genotipo determinado tienen menos riesgo trombótico que los otros. Es decir, no es lo mismo en cuanto al riesgo trombótico ser portador de una mutación en el gen JAK2 que ser portador de una mutación en la calreticulina. Por lo tanto, el genotipo puede influir en el riesgo trombótico y es un factor que tendremos en cuenta a la hora de tratar a un enfermo. La otra variable que tenemos en cuenta son los factores de riesgo cardiovascular. Tradicionalmente, en la trombocitemia esencial, los únicos variables que teníamos en cuenta hasta hace muy poco era la edad del paciente y si tenía historia o no de trombosis. Pero hace unos años salió una nueva escala de variables importantes en el pronóstico, en predecir una trombosis, en las que además de la edad y la trombosis previa, que eran las variables ya conocidas, añadían el genotipo, como acabamos de explicar, y los factores de riesgo cardiovascular, como pueden ser la hipertensión o la diabetes o el tabaquismo o la dislipemia, es decir, el colesterol alto. Esto es un gráfico para que puedan ver de la serie de mi centro, del Hospital Moral Meseguer, donde pueden ver cómo los pacientes que son JAK2 positivo o que tienen hipertensión, la tensión arterial alta o que tienen el azúcar alto, pues tienen más riesgo de tener una trombosis a lo largo de su evolución que los pacientes con otro genotipo o que no son hipertensos o que no tienen el azúcar alto. Es decir, estas variables que se llaman del índice pronóstico conocido como IPSET, trombosis, pues no solamente se
se ven en series largas de pacientes, sino que en una serie muy limitadita de enfermos de nuestro centro, de 100 pacientes, pues se puede validar que es muy importante el control de los factores de riesgo cardiovascular, hipertensión, azúcar, colesterol, etcétera, en evitar este tipo de complicaciones como la trombosis. De manera que ahora todos los hematólogos y las guías internacionales recomiendan a la hora de decidir si tratamos o no a uno enfermo, utilizar el sistema que se llama IPSET, que, como decía, tiene en cuenta no solo la edad y la trombosis, sino también los factores de riesgo cardiovascular y las mutaciones. Además, estos son los variables que aumentarían el riesgo de trombosis, y las que aumentarían el riesgo de hemorragia sería una trombocitosis, es decir, un número de plaquetas muy alto, por encima del 1,5 millones, o estar recibiendo tratamiento anticoagulante, o una historia de sangrado previo, haber sangrado previamente, aumenta el riesgo de hemorragia. Esto sería, pues, en función del IPSET, los pacientes de riesgo bajo, intermedio o alto, cómo predicen el tener una trombosis a lo largo de la evolución. Y en nuestra escala de pacientes, en nuestro hospital, pues también es muy semejante a la previa, a la comunicada previamente en una revista internacional, es decir, es bastante reproducible. Por lo tanto, en función de todo esto, como decía, pues nos vamos a, entre otros, pero vamos a puntualizar que los pacientes por debajo de 60 años sin historia de trombosis y con plaquetas no por encima de un dintel que es arbitrario, pero que ponemos en 1,5 millones, lo diagnosticamos de bajo riesgo y consideramos que son de bajo riesgo. Y en general, si son pacientes que no son JAK2 positivos, es decir, no tienen el genotipo que aumenta por sí mismo el riesgo trombótico, pues si el paciente tiene factores de riesgo cardiovascular bien controlados o incluso no tiene factores de riesgo cardiovascular y no tiene clínica, pues lo que hay que hacer es nada. En cuanto a que simplemente lo vamos a seguir en el tiempo, no le ponemos tratamiento de ningún tipo, tratamiento farmacológico, simplemente lo seguimos en el tiempo. Es decir, abstención farmacológica, monitorización en el tiempo. Si, aunque tenga otro genotipo, por ejemplo, calreticulina, tiene factores de riesgo cardiovascular mal controlados o clínica microvascular, por ejemplo, pues lo que hemos dicho, dolor en las pantorrillas, hormigueos, entonces nos fijaremos en el número de plaquetas y si es muy alto, iniciaremos citorreducción. Y si es muy bajo, simplemente aspirina a dosis muy bajas. Para que se hagan una idea, una aspirina Bayer, una aspirina que compramos en la farmacia, tiene 500 miligramos y la aspirina que nosotros usamos, que muchos de ustedes estarán recibiendo, es 5 veces menos dosis. Son 100 miligramos al día, mientras que una aspirina serían 500 miligramos, porque lo único que necesitamos de la aspirina son sus propiedades antiagregantes y con 100 miligramos sabemos que los pacientes están bien antiagregados, es decir, sirve para evitar la agregación de las plaquetas y la trombosis. Por lo tanto, esto sería pacientes de bajo riesgo sin la mutación JAK2 y en pacientes con trombocitemia esencial con la mutación JAK2 que por sí misma aumentaría el riesgo trombótico. En estos pacientes volvemos a hacer la misma división que antes. Si tienen factores de riesgo cardiovascular bien controlados y las plaquetas no muy altas, pondremos aspirina, pero si tienen factores de riesgo cardiovascular más controlados o plaquetas muy altas, en general empezamos citorreducción, porque en estos pacientes, como decíamos, no podíamos poner aspirina, por lo menos al principio, hasta no bajar el número de plaquetas por el mayor riesgo de hemorragia cuando las plaquetas están muy altas. Por el contrario, en personas de más de 60 años con historia de trombosis previa, es decir, con alto riesgo trombótico o con plaquetas muy altas, es decir, con alto riesgo hemorrágico, o bien que tienen sintomatología a pesar de llevar ya tratamiento antiagregante con aspirina a dosis bajas, lo consideramos de riesgo alto de complicaciones. Y en estos pacientes, en general, les iniciamos tratamiento citorreductor, además de ponerles adiro o aspirina a dosis bajas cuando las plaquetas estén por debajo de un límite
que consideramos en torno al 1.000.000 para evitar lo que ha comentado la doctora Mata, de las hemorragias por un síndrome que conocemos como síndrome de von Willebrand adquirido. En general, esta aspirina se desaconsejan en los alérgicos a la aspirina, que en ese caso lo sustituimos por otro antiagregante, como puede ser el clopidogrel, que lo conocerán también como Plavix, o en general no lo ponemos si el paciente previamente estuviera anticoagulado, por ejemplo, por una fibrilación, por una arritmia. Estos pacientes ya van anticoagulados con Sintrom, con acerocumarol, con warfarina, etcétera. Entonces, en estos pacientes evitamos ponerle aspirina porque aumentaría mucho el riesgo de sangrado. También los pacientes que llevan anagrelida como citorreductor, pues evitamos poner aspirina a dosis bajas. ¿Y qué citorreductor pondríamos? Pues en general, en primera línea, la mayoría de los enfermos reciben hidroxiurea. Ahora las guías actuales también les recomiendan el interferón pegilado, especialmente en gente joven, y el anagrelide también es un buen citorreductor que se puede usar especialmente en gente no muy mayor porque puede tener efectos secundarios que no sean bien tolerados en personas muy mayores. Y si estos citorreductores fallan por falta de respuesta, por falta de eficacia o por efectos secundarios, pues en general se puede poner cualquiera de los otros. Si el paciente estaba recibiendo hidroxiurea, pues pondremos interferón pegilado o anagrelide. En pacientes muy mayores se podría plantear el uso de otros agentes alquilantes, pero solo los usamos en gente muy mayor. Y si el paciente está recibiendo interferón pegilado o anagrelide, cualquiera de los otros dos. En cuanto a la policitemia vera, en general, tiene más carga sintomática que la trombocitemia esencial. Si lo ven ustedes aquí, está representado con las barritas azules, mientras que la trombocitemia esencial está representada con el azul más oscuro. En general, la policitemia vera, los enfermos tienen más carga sintomática con alteraciones en la microcirculación, como pueden ver aquí, las manos con estos dedos mucho más pálidos que el resto de la mano, que está rojo, o los síntomas que ya ha explicado perfectamente la doctora Mata de eritromelalgia. Entonces, estos serían las complicaciones que pueden hacer los pacientes con policitemia vera, trombosis y hemorragia, transformación o evolución a mielofibrosis o a leucemia aguda. Pues bien, si bien los factores de riesgo de trombosis clásicos han sido la edad y la presencia de trombosis previas, y la edad sería, en este caso, por encima de 60 años, he querido traer este trabajo donde, si se fijan muy bien en las rayas donde yo estoy señalando con el puntero, los pacientes más jóvenes tienen un riesgo de tener trombosis mucho mayor que los mayores de 60 años, que tienen lo que llamamos una ratio de 3.4 frente a pacientes jóvenes que tienen una ratio de 16. No sé si lo pueden ver en la diapositiva, pero lo que quería decir el mensaje es que no solamente las personas por encima de 60 años se trombosan, sino que estudios epidemiológicos, en este había más de 15.000 o 20.000 pacientes, es el estudio sueco que estudia casi 15.000 pacientes con neoplasias mieloproliferativas crónicas divididos por grupos de edad. Vemos que los pacientes con edades jóvenes también tienen riesgo de trombosis, incluso mayor que los pacientes mayores. Entonces, no solamente nos vamos a fijar en los criterios clásicos de edad e historia de trombosis previa para decidir a qué paciente voy a tratar, sino que también nos vamos a fijar en otra serie de variables, como pueden ser plaquetas altas, leucocitos muy altos, esplenomegalia, es decir, aumento del bazo muy doloroso, sintomatología de la microcirculación que no mejore con la toma de la aspirina a dosis bajas, picor incoercible o pacientes con intolerancia a las flebotomías, a las sangrías, que no puedan tolerarla o que necesiten demasiadas para controlarla. Esta diapositiva es solo para demostrar que, a pesar de que es una enfermedad pues, clásica, no hay muchos estudios randomizados. En realidad es una enfermedad pues, que se conoce desde hace muchos años. Sin embargo, pues, estudios randomizados, como pueden ver, no hay más de 5. Los clásicos son el estudio que conocemos como ECLAP,
donde el añadir la aspirina, dosis antiagregantes, disminuye la mortalidad de origen vascular, es decir, disminuye la mortalidad por infarto de miocardio o trombosis cerebral. De ahí que todos los pacientes, si no hay contraindicaciones, le añadamos al tratamiento, en general un paciente con policitemia, la aspirina a dosis antiagregantes, a dosis bajas. El otro estudio clásico es el que llamamos ensayo clínico CITO-PV, que vino a demostrar que tener un hematocrito por debajo del 45% protege de tener eventos cardiovasculares y cerebrovasculares. De manera que, en resumen, el tratamiento sería flebotomías, es decir, sangrías para mantener un hematocrito por debajo del 45%, aspirina a dosis bajas y control de factores de riesgo cardiovascular a todos los enfermos. Todos los enfermos empezamos haciéndoles sangrías, aspirina y controlando los factores de riesgo cardiovascular. Si el enfermo es de riesgo bajo, según todo lo que hemos visto, lo vamos a monitorizar, y si es de riesgo alto, además de lo anteriormente expuesto, le vamos a añadir citorreducción con hidrea o con interferón pegilado. Esto que recomienda la guía, realmente este fármaco, el interferón pegilado, no está esta indicación en ficha técnica y está pendiente de la aprobación en la EMEA y en España, es decir, no está en la ficha técnica, a pesar de que las guías lo recomienden. Y en función de la respuesta y la tolerancia, pues si son fármacos bien tolerados, simplemente seguiremos con controles a los pacientes, pero si no hay una buena tolerancia o no hay respuesta, hablamos de una segunda línea, es decir, tenemos que cambiar de tratamiento, eso se llama segunda línea, y podríamos poner ruxolitinib, que es un inhibidor frente a la mutación que está asociada a esta enfermedad, es un inhibidor JAK, o en pacientes muy mayores busulfán, o en pacientes muy jóvenes interferón pegilado. No es recomendable dar hierro porque aumentaría la producción de glóbulos rojos, excepto en situaciones muy específicas, es decir, no es conveniente que por tener el hierro bajo, pues el paciente tome hierro por su cuenta sin que el hematólogo le diga si tiene o no tiene que tomar hierro. Bien, pues la hidrea, como saben, puede producir algunos efectos secundarios, sobre todo en la piel, es su toxicidad más importante es a nivel de la piel. Y finalmente, para acabar hablando de la mielofibrosis, el tratamiento de la mielofibrosis es, digamos, la enfermedad que tiene una peor pronóstico, y el único tratamiento curativo es el trasplante. El problema es que es una enfermedad de edad avanzada y, por lo tanto, muy pocos pacientes se les puede proponer el trasplante, porque el trasplante solo se puede proponer a gente joven. La enfermedad se presenta en medianas de edad ya altas, 65 años, con lo cual muy pocos enfermos se benefician del trasplante, que es la única opción curativa. Luego, el tratamiento iría enfocado al tratamiento de los síntomas. Para saber qué enfermos podríamos beneficiarse de tratamientos más agresivos que el tratamiento de los síntomas, tenemos una serie de escalas de riesgo, que hay muchas, y pues tienen en cuenta factores como la edad, si el paciente tiene anemia, la cifra de glóbulos blancos en la sangre, la cifra de células inmaduras en la sangre periférica, que en general en sangre periférica no hay células inmaduras excepto en los recién nacidos, si el paciente tiene fiebre, pérdida de peso, si tiene sudoración, si le estamos transfundiendo, si tiene alteraciones citogenéticas, etc. Con todas estas variables hacemos un score de puntuación y clasificamos a los enfermos en riesgo bajo, intermedio o alto, y en función de eso, pues consideramos si el enfermo es candidato o no a trasplante en función de sus comorbilidades y su estado general. Estas escalas de riesgo que acabo de comentar, que se conocen como IPSS o DIP, en los últimos años se han complicado con la aparición de otras alteraciones citogenéticas y moleculares que han complicado mucho el tema de calcular, pero lo que tienen, todas ellas tienen la intención de poder adaptar muy bien el tratamiento, el mejor tratamiento para el paciente individual, es decir, intentar una medicina personalizada.
de manera que en los pacientes de bajo riesgo sin síntomas, lo único que estaría, digamos, recomendado sería una observación, lo que llamamos esperar y ver. Si el paciente está asintomático y no es candidato a trasplante, pues una terapia ajustada al tratamiento, es decir, si tiene anemia, pues corticoides, eritropoyetina, andrógenos. Si tiene síndrome constitucional, pues inhibidores del YAT, como el ruxolitinib, que es capaz tanto, sobre todo, disminuir el tamaño del bazo como mejorar los síntomas del picor, la pérdida de peso. Y en los pacientes que con las escalas de riesgo pronóstico que hemos dicho antes se clasificarían en riesgo alto o riesgo intermedio 2, si el paciente es candidato a trasplante y es elegible, es decir, por edad y por comorbilidades, podría ser trasplantado, pues se le propone para trasplante, y si no es elegible porque tiene pues problemas de riñón, problemas de hígado, problemas de pulmón y no se le puede trasplantar, o simplemente porque es mayor, pues por encima de los 65 o 70 años, el paciente no se considera que se beneficie de un trasplante, pues se trataría, como hemos dicho, un manejo para las variables que dan síntomas, para la esplenomegalia, pues con inhibidores como el ruxolitinib, la hidrea, o en situaciones excepcionales también se puede emplear incluso la esplenectomía, es decir, la extirpación del bazo por vía quirúrgica, o la irradiación esplénica. Y por mi parte, pues creo, es simplemente para decir, perdón, que cuando el paciente no es elegible para trasplante y además de un tratamiento ajustado al riesgo, muchos enfermos se pueden beneficiar de entrar en ensayos clínicos con drogas que están en investigación. Actualmente la única droga aprobada para los pacientes con síndrome constitucional, con pérdida de peso y tal, es el ruxolitinib en Europa, y en Estados Unidos también está aprobado el fedratinib, que es otro inhibidor JAK, pero ahora mismo hay muchísimos estudios en investigación, y esto pues es para que vieran ustedes cómo en Estados Unidos, por ejemplo, uno pone su diagnóstico, su edad y su código postal, y le salen los ensayos clínicos para esa enfermedad. Bueno, pues por la importancia de seguir investigando en este tipo de enfermedades. Y muchísimas gracias por su atención. Muchísimas gracias, doctora Ferrer. Y bueno, antes de continuar con la última charla, un mensajito muy rápido, que los quería animar a que vayan haciendo preguntas, y si es posible que digan quién está haciendo la pregunta: Pablo, Pedro, María, así cuando las respondemos ya sabemos a quién nos estamos dirigiendo. Así que sin más, doctor Álvarez, si quiere continuar con su charla. Ya está. Ahora se me oye, ¿verdad? Muy buenas tardes a todos. Es un placer estar aquí en esta reunión, y de hecho yo voy a hablar sobre el tema por el cual estamos en este formato tan anómalo, ¿no? Que es la infección por COVID. Yo simplemente traigo una diapositiva en la que he planteado una serie de preguntas que, bueno, pues nos vienen a todos a la mente, tanto a los médicos como a los pacientes, en este tiempo que corre ahora, ¿no? El COVID pues nos ha cambiado la vida a todos en lo que es nuestra vida rutinaria, y también como nosotros como profesionales pues nos ha cambiado muchos aspectos prácticos, y a los pacientes pues también les ha ocasionado pues muchos inconvenientes, como a lo mejor una peor accesibilidad a los médicos de cabecera, etcétera, etcétera. Entonces, voy a empezar por estas preguntas, pero probablemente no haya muchas más. De hecho, no he puesto nada de las vacunas, me imagino que alguien preguntará al respecto. Y la primera pregunta que le viene a la cabeza a un paciente que tiene pues policitemia vera, trombocitemia o mielofibrosis es: ¿tengo yo un mayor riesgo de
si contraigo el COVID. Puede ser la infección por el coronavirus más grave, tengo un mayor riesgo de mortalidad. Y entonces, lo primero que tenemos que tener en cuenta es la escasa información que hay sobre el coronavirus debido, pues naturalmente, que es una infección nueva y, por lo tanto, no hay estudios como en general en las enfermedades, pues que los médicos van haciendo pues, estudios a medida que va avanzando el tiempo. Aquí esto ha aparecido de repente y ahora mismo solo disponemos de información del periodo inicial de la pandemia, es decir, del periodo álgido de la pandemia. Entonces, sobre esto, además hay que tener en cuenta también la gran avalancha de datos que se dan desde la prensa, sobre todo, muchas veces de una forma desorganizada o poco enfocada. Yo ahora voy a dar un dato que se restringe a ese periodo y, por tanto, no es comparable a lo que está sucediendo ahora en este momento, porque nos encontramos en otro momento de la pandemia diferente y los datos, digamos, de lo que pasaba en marzo o abril no son los mismos de lo que pasa ahora. En el Hospital Clínic de Barcelona, entre marzo y abril se atendieron en urgencias 2.500 pacientes con el diagnóstico de coronavirus y la mortalidad en estos pacientes global fue del 8%. Estamos, por tanto, ante una infección pues, gravísima, de unos números que realmente nos tienen que hacer que pensar y no se debe banalizar en ningún caso esta infección. Evidentemente, esa mortalidad pues, es diferente en personas jóvenes o personas más mayores. Tenemos también información de ese periodo de tiempo que se publicará en el Congreso Americano de Hematología de este año, en diciembre, sobre pacientes con neoplasias mieloproliferativas que se contagiaron por COVID durante ese periodo de tiempo y la impresión es que la mortalidad fue similar a la de otros pacientes de las mismas características. Hay que tener en cuenta que muchos de los pacientes con neoplasias mieloproliferativas son pacientes mayores, con otras enfermedades que también pueden ser factores de riesgo. Y tan solo el grupo de pacientes con mielofibrosis, sobre todo aquellos mielofibrosis de alto riesgo o riesgo intermedio, sí que parece que tengan un mayor riesgo. Ahora bien, tenemos que tener en cuenta que estos datos que yo acabo de dar no son válidos ahora porque en aquel momento no se hacían estudios apenas de PCR y la transmisión del virus en la comunidad en aquel momento probablemente era 10 veces superior a la que estamos asistiendo ahora. Por lo tanto, esto hace que cambie el denominador, es decir, antes solo se diagnosticaban aquellos pacientes que acudían al hospital prácticamente, mientras que ahora se está diagnosticando un mayor número de pacientes con coronavirus. El segundo punto que quería comentar es el de la trombosis. Como ya se ha comentado aquí, la trombosis es una de las principales complicaciones de los pacientes con neoplasias mieloproliferativas, especialmente la policitemia vera y, en menor medida, la trombocitemia y la mielofibrosis. Y en los pacientes que tienen infección por COVID, sobre todo en las formas graves, se ha descrito también un aumento de trombosis, especialmente trombosis venosa profunda y tromboembolismo pulmonar. Por lo tanto, cabría pensar que en los pacientes con neoplasias mieloproliferativas, si tienen COVID, podría haber incluso un riesgo mayor de tener trombosis. ¿Qué consecuencias prácticas tiene esto? En primer lugar, es muy importante que todo paciente con una enfermedad mieloproliferativa esté bien controlado, de acuerdo a las recomendaciones que se han dicho pues, en las anteriores charlas, en mantener el hematocrito por debajo del 45% y normalización de las plaquetas en aquellas personas que tienen indicación de citorreducción. Y, por otro lado, recibir, si está indicado, la profilaxis con antiagregantes o anticoagulantes según corresponda. Eso en los pacientes en general, ¿no? O sea, hay que insistir en que las barreras que puedan haber aparecido durante esta pandemia no justifican una relajación en los controles de los pacientes. Y, por otro lado, si un paciente con mieloproliferativo
contrae el COVID, se deben de dar las pautas de prevención antitrombótica que normalmente se emplean ya en pacientes con infección por COVID, que suelen incluir la administración de heparina. En ningún caso, salvo excepciones que estén plenamente justificados, se debe de evitar profilaxis antitrombótica a un paciente porque tenga mieloproliferativo, ¿no? Solo se me ocurriría en aquellos pacientes pues, que tengan una trombocitopenia pues, grave que contraindique administrar heparina, por ejemplo. Por lo tanto, pasamos a la tercera cuestión, que viene de hecho ya casi la he contestado. Durante la epidemia de COVID, ¿es aconsejable realizar menos controles o disminuir la intensidad de tratamiento para la neoplasia mieloproliferativa? La respuesta es no, con algún matiz. Es decir, se ha de tratar la enfermedad exactamente igual que se trataba previamente por estos aspectos que he dicho de la prevención de trombosis. Sí que es cierto que si hay en aquellos picos de la epidemia, es decir, en aquellos momentos en los que hay una gran transmisión en la comunidad, pues es aconsejable la telemedicina, ¿no? Sobre todo en aquellos pacientes que están bien controlados. Pero no se han de relajar los controles ni venga usted en 6 meses. No, esto no es tolerable. La siguiente cuestión que realmente sobre este punto pues ha dado mucho que decir, es el del ruxolitinib. El ruxolitinib es un fármaco que ya se ha comentado aquí, que se emplea en primera línea, es decir, como tratamiento de elección en muchos de los pacientes con mielofibrosis y de una forma creciente en segunda línea en pacientes con policitemia vera. Este fármaco es un inmunosupresor y, por lo tanto, está descrito que puede aumentar el riesgo de determinadas infecciones. Sin embargo, esto no debe ser un motivo por el cual se tenga que disminuir la dosis o suspender el ruxolitinib para reducir el riesgo de COVID, ya que está demostrado pues, que esto vaya a ser peor. De hecho, el ruxolitinib se está empleando en pacientes con infección grave por COVID para disminuir lo que se llama la fase inflamatoria de la enfermedad con resultados bastante prometedores. Por otro lado, cuando un paciente que está bajo tratamiento con ruxolitinib contrae el COVID, en ningún caso se debe suspender. Esto al principio surgió la preocupación y rápidamente pues, hubo un posicionamiento tanto por GENFIN como por la Sociedad Americana de Hematología dando, digamos, una recomendación en este sentido. Y en este estudio que se publicará en el Congreso Americano de este año, pues se ha visto que aquellos pacientes que habían suspendido el ruxolitinib durante la infección por COVID habían tenido una peor evolución que los que no lo habían suspendido. Por lo tanto, no se debería de suspender cuando el paciente ingresa por una infección por COVID. Esta pregunta va ligada a la siguiente. En caso de infección por COVID, si se tiene que modificar o suspender la medicación de la neoplasia mieloproliferativa, pues en general la respuesta es que no, si bien a lo mejor esto se tiene que matizar, ya que a veces pues, puede ocurrir que durante la infección pues, se produzca una bajada de plaquetas o haya alguna otra alteración analítica que aconsejen la modificación de la dosis, pero no por norma, sin un motivo concreto, se ha de modificar o suspender la medicación de la neoplasia mieloproliferativa. Y ya la última cuestión sería qué hacer ante un nuevo diagnóstico de neoplasia mieloproliferativa. ¿Es diferente el tratamiento o el proceso diagnóstico en tiempo de epidemia? Pues yo pienso que no, salvo que nos encontremos en un momento de pico epidémico, como podía ser, por ejemplo, esta semana, bueno, según qué comunidad autónoma, la semana pasada o esta semana que viene o así, pues quizás podría ser prudente retrasar algún tipo de tratamiento que vaya a requerir unas visitas muy frecuentes, pero por norma general no retrasaría los tratamientos. Asumiría pues, el riesgo que puede haber debido al venir al hospital,
pero este riesgo hoy en día pues es bajo si se toman las medidas adecuadas. Y bueno, con esto yo termino mi intervención, pues esperando a que haya alguna pregunta que pueda resolver. Muchas gracias por su atención. Bueno, muchísimas gracias a los tres ponentes, que han sido 3 charlas muy interesantes y con mucha información para procesar. Así que, si les parece bien, empezamos con el turno de preguntas, que ya hay un montón de preguntas. Espero poder ir traduciéndolas a todas. Peter, cuando quieras me interrumpes y dices si tienes preguntas o eso. Yo mientras, si quieren, voy contestando algunas de las que ya van apareciendo en el chat. ¿Sí? ¿Te parece? Estás mudo, Peter. Ahí está. Ahí está. Bueno. Vale. No. Tú vete adelante y déjame un poco de espacio para mí al final. Vale, voy respondiendo algunas de las preguntas entonces. Bueno, la primera pregunta las hizo Almudena, una para Maribel y otra para la doctora Francisca Ferrer. Para Maribel, dice, ¿qué valores hay que vigilar en un paciente que tiene policitemia vera ante una posible transformación en una fase prefibrótica, aparte de las biopsias? O sea, si hay algo más que, además de la biopsia, que nos pueda decir que la policitemia vera está evolucionando a fase de prefibrosis. Bueno, yo creo que antes de hacer la biopsia tienes que sospechar que el paciente con policitemia vera está progresando a una amilofibridosis prefibrótica o establecida. Entonces, yo prestaría especial atención a 2 cosas. Por un lado, al laboratorio, a los análisis. Un paciente que normalmente con policitemia vera va con plaquetas altas, glóbulos blancos y rojos altos y empieza a bajar o las plaquetas o los leucocitos, o necesita menos sangría si está en programa de sangría, o necesita menos dosis de hidrea si está con hidrea, hay que pensar que la fábrica no está produciendo suficiente y podemos sospechar. O si aparece en el frotis, por ejemplo, en el frotis de sangre periférica, lo que hemos visto antes, el frotis eritroblástico o dacrocito, que son una hematía en forma de lágrima, eso me hace sospechar que la policitemia vera se está transformando y ahí haría la biopsia. Y otra cosa que también vigilamos bastante en la consulta es la clínica. Un paciente que está sintomático, que empieza con pérdida de peso o sudoración profusa, más de predominio vespertino o febrícula, hay que sospechar la transformación a mielofibrosis. Y ahí es cuando yo haría la biopsia médula ósea. Muchas gracias, Maribel. Y Almudena también nos pregunta, que esto yo me la perdí un poco en la presentación, que a la doctora Ferrer, que en algún momento has mencionado algo sobre que el dolor en las pantorrillas podría ser como un factor de riesgo. Yo esto mucho no lo vi, pero bueno, y Almudena lo pregunta porque ha tenido ruptura fibrilar de gemelos con mucha hemorragia, pero creo que bueno, aquí el concepto probablemente sea otro. Sí, yo creo que me he explicado mal. El dolor en las pantorrillas no es un factor de riesgo por sí mismo. Lo que he querido decir es que no sé si está hablando de la policitemia vera, pero que bueno, que en general son criterios de inicio de tratamiento con citorreductores los clásicos de personas mayores, porque tienen más riesgo trombótico, la edad, y el haber tenido una historia de trombosis previa. Lo que he querido decir es que las guías, tanto las guías españolas como las, digamos, internacionales, la European Leukemia Net, además de los factores objetivables y evidentes que aumentan el riesgo de trombosis, como es el haber tenido una trombosis previa, que es un hecho evidente, y la edad, en determinadas circunstancias sí recomienda el inicio de la citorreducción. Por ejemplo, en personas que tienen tomando la aspirina no controlen los síntomas de trombosis en la microcirculación. Pero esto yo creo que no es tanto porque tengan un riesgo de trombosis alto, que no creo que, no sé si está esto estudiado y es evidente, sino porque si no controlas con adiro, con aspirina a dosis bajas, si no tienes buen control de síntomas, con los citorreductores se puede ayudar. Es decir, una persona
no es que tenga un más riesgo, sino que controlas más la clínica si al adiro que no lo está controlando le asocias otro tratamiento. ¿De acuerdo? Vale, muchísimas gracias. Y otra pregunta de Marta es para la doctora Maribel, si es posible el diagnóstico de una trombocitemia esencial sin realizar una biopsia de médula ósea. Bueno, Una pregunta. pero es fácil porque tenemos el apoyo de los criterios diagnósticos de la OMS obligan a hacer una biopsia de médula ósea. Es uno de los criterios de todos los que hemos puesto ahí, son obligados todos en la trombocitemia esencial. Uno puede venir a la consulta y tener una trombocitosis importante, mantenida, con JAK positivo y decir, bueno, es una trombocitemia esencial y punto. Pero si no hacemos la biopsia nos perdemos la cantidad de fibrosis que tenga el paciente o cómo están distribuidas el resto de las células en la médula ósea. Nos podemos saltar una policitemia vera enmascarada, que no he hablado de ese concepto, pero existe, una policitemia vera donde el paciente ha sangrado y entonces no están los niveles de hematíes, de hemoglobina, hematocrito, justo como para hacer el diagnóstico de policitemia vera, pero lo es realmente, el pronóstico no es el mismo, las complicaciones no son las mismas y nos saltamos muy serio esto, la fibrosis de la médula, nos podemos saltar también la fibrosis perfectamente, la biopsia es obligada en la trombocitemia esencial. Vale. Y para la doctora Ferrer nos preguntan si la alimentación influye en el control de la trombocitemia esencial. En el control de la enfermedad, no, lo único que podría decir es que lo ha explicado muy bien la doctora Mata. La principal causa de plaquetas altas es la ferropenia. De hecho, muchas chiquitas jóvenes con unas menstruaciones muy abundantes suelen tener las plaquetas altas. Y en ese sentido, porque tienen menstruaciones muy abundantes, el tomar hierro puede bajar las plaquetas, pero eso lo ha explicado ella, cuando la trombocitosis es de causa reactiva. Es decir, una trombocitosis no maligna, no clonal. En el caso de la trombocitemia esencial, cuando ya sabemos que es una trombocitosis de una causa central en la médula, por una enfermedad, por una mutación, en principio la alimentación no va a modificar, puesto que es una alteración genética y no es modificable con la alimentación, excepto el tema del hierro, cuando hay una deficiencia de hierro. Entonces es otra causa, es reactiva. Vale, gracias. Otra pregunta que nos hace Mercedes, que esto dejo abierta a quien quiera contestarla, es ¿por qué algunos pacientes tienen síntomas y otros no? ¿Y de qué depende esto? Y si esto de tener síntomas o no está relacionado con la progresión de la enfermedad. Una pregunta muy capciosa. ¿Quieres, Alberto? ¿Tú qué sabes? Ya que hablé de COVID. Bueno, vamos a ver. Hay varios factores que afectan a los síntomas. Por ejemplo, la cifra de plaquetas, yo creo que claramente afecta, ¿no? Pero sí que es cierto que a veces hay pacientes que no tienen plaquetas muy altas y tienen síntomas, ¿no? O sea que... Y después lo mismo, o sea, si la enfermedad está mal controlada, da más síntomas. El hematocrito alto, pues también produce más síntomas. Y luego, por supuesto, la progresión de la enfermedad también se asocia a una mayor carga sintomática. El prurito, por ejemplo, sí que es un poco enigmático, ¿no? Porque unos pacientes tienen un prurito, ¿no? Muy sintomático y otros no, ¿no? Y también notan mucho los pacientes pues que a veces con un medicamento se controla muy bien y por algún motivo se cambia ese tratamiento y se deja de controlar el prurito, ¿no? Y ahí todavía hay enigmas que no tenemos respuesta, ¿no? Pero yo creo que cuanto mejor controlada esté la enfermedad en general, hay menos síntomas. Muy bien, muchas gracias. Y para la doctora Ferrer, otra pregunta. Si hay algún límite de edad para el trasplante o si puede ser que prevalezca el estado general del paciente, como por ejemplo medido por el ECOG u otras variables. Bueno, en general cada hospital establece sus propios protocolos, pero digamos que un límite, por decir uno,
serían los 70 años en general, aunque hoy en día se habla más de la edad biológica que de la edad fisiológica, porque una persona de 70 años puede estar muy bien y otra de 65 pues tener un montón de comorbilidades. Es decir, la edad es un factor más de otros muchos que se tienen en cuenta a la hora de llevar o no a un paciente al trasplante. Como decía, se tienen en cuenta, hay unas escalas de riesgo propias y específicas para los enfermos que van al trasplante, donde como el propio paciente o oyente dice, pues se tienen en cuenta el estado general del paciente antes de llegar al trasplante, qué tipo de actividad tiene en la vida. No es lo mismo un paciente que está el 90% de su tiempo sentado o acostado que tiene una actividad. Eso es lo que llamamos el estado general del paciente y la presencia de comorbilidades, de cómo tenga su función renal, pulmonar, etcétera. Pero si tuviera que decir un límite, pues desde luego los 70 años no se trasplantan en general enfermos por encima de esa edad. Perfecto, gracias. Una pregunta también para la doctora Ferrer. Nos hace Paco, nos pregunta que, bueno, que él ha escuchado que el ruxolitinib deja de tener efecto cuando uno lo toma durante unos años. Entonces él pregunta cómo nos damos cuenta de esa falta de efectividad. Y además quiere saber cómo sabemos los médicos cuántos miligramos de ruxo les tenemos que recomendar. Bueno, a ver, hay dos preguntas. La segunda la he entendido, es las dosis, cómo vamos variando la dosis. La dosis estándar en ficha técnica, la que se recomienda para la mielofibrosis y para la policitemia vera son distintas. En caso de la mielofibrosis, la dosis que viene en ficha técnica sería la de 20 miligramos cada 12 horas y en policitemia la de 10 miligramos cada 12 horas. Hay una cosa que se llama toxicidad limitante de dosis, que lo que quiere decir es no me puedo pasar de esta dosis porque es peor el tratamiento que no ponerlo. Esa límite serían los 25 miligramos cada 12 horas. Ningún paciente puede llevar más de 25 miligramos cada 12 horas porque se produce una bajada de plaquetas que es una toxicidad no controlable, o sea, limitante de dosis. Es decir, en general nosotros empezamos con una dosis que puede ser de 15 cada 12 horas o 20 cada 12 horas y en función de la respuesta y la toxicidad vamos subiendo o bajando. Nunca subimos más de 25 cada 12 horas porque no se puede, no se debe, y nunca bajamos menos de 5 cada 12 porque ya sería absolutamente no poner nada. Entonces, en general empezamos siempre en un paciente con mielofibrosis o con la dosis estándar de 20 cada 12 o 15 cada 12 para ver la tolerancia. ¿Y en qué nos fijamos? La pregunta era ¿en qué nos fijamos? Pues nos fijamos en la cifra de hemoglobina que tiene, porque el ruxolitinib al principio produce anemia en las primeras semanas y puede empeorar la anemia si el paciente ya es dependiente de transfusiones. Nos fijamos en su cifra de plaquetas. En la ficha técnica del medicamento también dice qué dosis puedes poner en función del número de plaquetas. Nos fijamos también en qué medicamentos lleva, porque el ruxolitinib tiene un metabolismo en el que están influyendo muchas enzimas que comparten con otra serie de medicamentos y por lo tanto nos fijamos en otros medicamentos que lleve, que llamamos interacciones. Si lleva un medicamento que aumenta los niveles de ruxolitinib, pues le ponemos menos porque sabemos que hay interacción y que lo va a aumentar, o viceversa. Si sabemos que hay un medicamento que baja los niveles, pues le ponemos niveles más altos. O sea, que ajustamos dependiendo de muchas variables. Y la primera pregunta perdón, era dos... No, lo que Paco quería saber es cómo nos damos cuenta de que el ruxolitinib está perdiendo su efectividad para controlar la enfermedad. En general se sabe que a los dos, es decir, no hay que estar preocupados, voy a perder. La respuesta al tratamiento, la respuesta a la eficacia del ruxolitinib no se ve antes de los 2 o 3 años en general, todos son estadísticas y medias y no se puede aplicar al caso concreto. En general se sabe que los pacientes pueden responder durante 2 o 3 años y es verdad que el tratamiento continuado sin descansos al final en 2 o 3 años pueden dejar de responder y ellos lo notan porque empiezan a tener las molestias que tenían al principio. En general el ruxolitinib lo ponemos cuando hay molestias
Entonces, pueden ser porque le duela la zona del bazo, el hipocondrio derecho, en la zona del bazo, o porque tengan síntomas, pues, por ejemplo, la fiebre, o sobre todo la pérdida de peso, el cansancio, la pérdida de apetito, y esos síntomas que mejoraron al empezar el rusolitini, pues empiezan a volver a tener pues sudor por las noches, el picor, otra vez la pérdida de apetito, y así lo pueden notar. Bueno, muchas gracias. Creo que ha quedado muy claro. Y bueno, al final la hora y media se nos va quedando corta. Peter, tenemos más preguntas, pero no sé si querías comentar algo. Sí, bueno, antes de todo, en nombre de MP en España, me gustaría dar las gracias a Genfin de haber organizado esta jornada, que es muy interesante, mucho valor para los pacientes. Muchísimas gracias por todos los especialistas, doctores que estáis aquí hoy, dando vuestro tiempo para hablar sobre todos esos puntos que son tan importantes para nosotros. Y lógicamente a ENFAR, que realmente ha hecho una organización fantástica de este evento. Espero que vamos a repetir, realmente ha sido fantástico y estoy muy, muy contento que Genfin pues haya organizado esto. Bueno, no quiero dar muchas más preguntas, muchas de las preguntas que tú has dado, pues yo las tenía ya aquí en papel, ya las han puesto. Si me permitís, tengo dos cosas. Una para la doctora Mata. Ha hablado de la mielofibrosis en fase de fe prefibrótica. Y he oído hablar de médicos que están hablando que la trombocitopenia esencial también se podría llamar una mielofibrosis antifibrótica. ¿Hay alguna relación entre esas dos manifestaciones o hablo de cosas diferentes? A ver, Peter, son cosas diferentes. El problema es que hay estudios donde la trombocitemia esencial se había confundido con una mielofibrosis prefibrótica. Entonces, no sé cómo le has llamado ahora, la trombocitemia, son cosas diferentes. Podemos hablar de fase temprana o fase prefibrótica, pero al final es una mielofibrosis, aunque parezca una trombocitemia esencial. Hay un estudio muy bonito que se recogieron un montón de casos de trombocitemia esencial y cuando se analizan los que se rediagnosticaron como mielofibrosis en fase prefibrótica, vieron que estos pacientes tenían un peor pronóstico. Entonces, son dos cosas diferentes. Ya no sé si ha visto la presentación reconocida por la OMS como entidad diferente, aunque el diagnóstico no siempre es fácil. Vale, gracias. Y para Alberto, bueno, hay una del COVID, una pregunta muy general, difícil de contestar. En cuanto a la vacunación, ¿es mejor ponernos la vacuna o beneficiarnos de la inmunidad de grupo? Que casi no existe. Entonces. Claro, esto es lo de la inmunidad de grupo, es un pensamiento egoísta, ¿no? Es decir, nosotros como sociedad no podemos tolerar que la gente, ¿no? Pues que se vacunen otros y a mí no. Entonces, vamos a ver. Yo creo que con los índices de mortalidad de esta infección, no vacunarse no parece muy sensato. Eso es lo primero, ¿no? Después, porque he dicho 8% de mortalidad global, contando los jóvenes y los mayores. Esto en la fase aguda. Hoy en día esto es más bajo porque se hacen test a personas asintomáticas, pero aún así, aunque fuese un 1%, estamos hablando de una mortalidad a lo mejor 100 o 1000 veces superior a la de la gripe. Entonces, sí que, por ejemplo, cuando son las campañas de vacunación de la gripe, la gente tiene la sensación de que no sirve de nada, ¿no? Pero aquí estamos hablando de un germen, de un virus realmente letal. Por lo tanto, no vacunarse, no voy a decir que sea de tontos, pero bueno, no es prudente. Esto lo primero. Lo segundo, y que esto no he hecho antes un comentario, pero es algo que también es muy importante, porque vivimos en la desinformación total por exceso de información, ¿no? Entonces, información que nos bombardean los periodistas no formados, ¿no?
y que no saben decirnos lo que es importante. Entonces, las vacunas, hoy en día no hay ninguna aprobada por las agencias regulatorias. Cualquier medicamento, sea vacuna o solitinib, el que sea, para que se pueda administrar en nuestros países en los que nosotros vivimos, la Unión Europea o Estados Unidos, etcétera, tienen que pasar unos mecanismos regulatorios y eso garantiza la seguridad. Eso es una cosa que tiene que quedar totalmente clara. Es decir, yo he oído muchas veces a gente, ¿no? Amigos, gente, digamos, de la calle, por así decirlo, uy, pero me van a poner la vacuna rusa o la vacuna no sé qué. No, usted le pondrán la vacuna que haya pasado, ¿no? Pues los procesos, ¿no? de control de productos sanitarios y eso será seguro, ¿no? Entonces, los efectos adversos de la vacuna, que sabemos, son similares a los de la vacuna de la gripe. O sea, que sí que es cierto que esta vacuna, la mayoría de ellas requieren 2 dosis y entonces en la segunda dosis se pueden repetir, ¿no? Pero dolor local en el hombro, o en el sitio de la inyección, a veces en algunos pacientes fiebre, etcétera, pero no hay efectos graves. Por lo tanto, digamos que si nosotros ponemos por un lado en la balanza los beneficios de esta vacuna y por otro los riesgos, están claramente a favor del beneficio, ¿no? Por lo tanto, yo, desde este punto de vista y teniendo en cuenta que ya veremos a quién se vacuna, porque probablemente no será todo el mundo, pero mi recomendación es clara, o sea, hay que vacunarse. Gracias, te agradezco las palabras claras y estoy contento de lo que has dicho, estoy 100% de acuerdo. ¿Puedo hacer otra pregunta? Sí, puedes hacer otra pregunta, Peter. Es una pregunta que mayor parte sabe la respuesta, pero como hay muchos pacientes nuevos, la pongo igual. En el caso de policitemia vera y anemia, ¿es aconsejable tomar hierro o si hay otras alternativas? Bueno, no la has dirigido a nadie, pero bueno, por alusiones al comentario. A ver, con policitemia vera y anemia es difícil que se presenten las dos cosas a la vez. Lo que sí hay en la policitemia vera, asociada por la misma enfermedad, es un estado de ferropenia. Es decir, la propia enfermedad lo que hace es que hay un consumo del hierro porque hay una producción aumentada de glóbulos rojos y en esa producción aumentada se consume el hierro. Luego el hierro, la bajada de hierro es característica de la enfermedad. Y en ese sentido, si le damos hierro a un paciente, lo que va a hacer es aumentar los glóbulos rojos y por un lado le estamos haciendo sangrías y por otro lado le estamos dando hierro. Por eso, en general, el hierro no se da a los pacientes con policitemia vera, porque vamos a aumentar los glóbulos rojos, que es lo contrario a lo que estamos intentando con el tratamiento. En los casos en que haya síntomas de ferropenia muy evidentes, por ejemplo, que sean clínicamente importantes, caída del pelo, uñas muy quebradizas, un cansancio mucho mayor del habitual, en esos casos sí que habría que dar un tratamiento con hierro. En general, habría que hacer un seguimiento mucho más estrecho porque enseguida suben los glóbulos rojos y tiene el efecto contrario, que a lo mejor necesita más sangría. Por lo tanto, se puede darse el hierro en un paciente con policitemia vera, sí, bajo seguimiento por su propio hematólogo, con un control muy estrecho. Muchas gracias. Bueno, muy bien. Bueno, muchas gracias a todos. Nos han quedado preguntas sin responder, señal de que tenemos que seguir haciendo estas reuniones para ir aclarando todos estos conceptos. Así que bueno, quiero agradecerles de nuevo a los ponentes por su ayuda, su participación, a todos los que están conectados por las preguntas y porque se ha visto que han estado muy atentos. A los patrocinadores siempre que nos permiten seguir haciendo estos eventos y a Menfar de nuevo por organizarnos y ayudarnos a que todo esto haya salido tan bien, a pesar de algunas cosas técnicas.
Así que bueno, no nos queda tiempo para más. Muchísimas gracias a todos y espero que pronto nos veamos en la siguiente reunión. Así que bueno, Vale. que tengan un buen día. Gracias, igualmente. Gracias. Muy bien.